Buenos días, el día de hoy hablaremos de el documento de Medellín del CELAM del año 1968. A modo de introducción, el CELAM es el Consejo Episcopal Latinoamericano y este documento habla básicamente de las conclusiones obtenidas en la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Entonces, pues este documento se divide en 16 capítulos. Cada uno de ellos habla sobre algunos sectores de la sociedad y el pensamiento que tienen respecto a la fe, pues en este caso católica, y, y cómo se puede llegar a acercar esta fe a dichos sectores de la sociedad. Entonces, pues vamos a explicar ahora cada uno de esos capítulos, eh, pues en el orden que está en el documento. Los primeros 4 capítulos de este documento presentan un panorama que resalta las diferentes luchas sociales y los retos que presentan las mismas. Entre estas se pueden referenciar la falta de oportunidades para poder acceder a la educación superior, la desigualdad económica en cuanto al reconocimiento del trabajo del agricultor e incluso la creciente clase media que presenta un sentir hacia la falta de expectativas. Y todo esto nos lleva a resultados como que la falta de integración sociocultural en la mayoría de nuestros países ha dado origen a la superposición de culturas. En lo económico se implantaron sistemas que contemplan solo las posibilidades de sectores con alto poder adquisitivo. Esta falta de adaptación a la idiosincrasia y las posibilidades de nuestra población origina a su vez una frecuente inestabilidad política y la consideración de instituciones puramente formales. Asimismo, enfatiza en que no es posible un continente nuevo sin nuevas y renovadas estructuras, sobre todo no habrá un continente nuevo sin hombres nuevos que a la luz del Evangelio sepan ser verdaderamente libres y responsables, dado que la búsqueda cristiana de la justicia es una exigencia de la enseñanza bíblica. Todos los hombres somos humildes administradores de los bienes. En la búsqueda de la salvación debemos evitar el dualismo que separa las tareas temporales de la santificación. Por otro lado, presenta orientaciones de cambios sociales sobre la familia, donde indica que es necesario que los gobiernos establezcan una legislación y una sana y actualizada política familiar. También señala orientaciones sobre la organización profesional, indicando que se deben enfatizar los esfuerzos hacia un cambio más humanizado y dignificador de trabajo hacia aquellos que constituyen el sector campesino obrero y por este mismo estilo hace orientaciones respecto a la industrialización, transformación del campo, empresas y economía y organización de los trabajadores. El capítulo 5 nos habla de la juventud. Entonces nos introducen a una juventud que para ese momento era eh, el grupo más grande de la sociedad latinoamericana, pues en términos demográficos, y también nos dice que es un grupo particularmente resentido porque um, siente que no tiene suficiente participación en temas de relevancia dentro de la sociedad debido a la falta de experiencia, entre otras cosas. Y también nos dicen que es un sector especialmente sensible a los problemas sociales y que por ello exigen cambios profundos y rápidos de esas situaciones de desigualdad y de falta de oportunidades. Además, esta, esta juventud se caracteriza también por un rechazo al consumo eh, que deshumaniza y cosifica a los seres humanos. Esta juventud está más abierta a una sociedad pluralista, a una sociedad con mente abierta, y por ello su actitud hacia la religión es desfavorable, es de rechazo, porque interpretan a un Dios desfigurado, es decir, tienen una imagen sesgada al criterio de la iglesia de lo que Dios es. En un sentido más de reflexión, la iglesia asume a la juventud como la renovación de la vida, es decir, pues en términos más teológicos,
o escatológicos mejor, que la juventud es la renovación de la fe, y la fe es el fin último de la creencia en Dios, es decir, eh, se cree en Dios para una renovación de la vida después de la muerte, y en ese sentido la Iglesia invita a rejuvenecer la Iglesia misma, es decir, a tener una renovación respecto a cómo se manejan las cosas. Las recomendaciones pastorales finales son que se tenga una auténtica pastoral juvenil en el que se enseñe la fe a través de las acciones, y que esta juventud tenga una participación más activa tanto en todos los espacios, en zonas urbanas y rurales. El capítulo 6 es la pastoral popular, que básicamente es enseñar el Evangelio a todas las personas en general. Y este capítulo empieza señalando que la medida de la fe y la forma de exteriorizar esa fe es diferente en todas partes. También nos dice que es conservar la pastoral de conservación, que básicamente es seguir el sistema de creencias en el cual se nace. Debido a que, de acuerdo a esta pastoral, pues se obtiene una religiosidad de votos y promesas, entre comillas, es decir, no hay una creencia real, sino unas tradiciones implantadas. En las recomendaciones pastorales destacan 3, básicamente, que son que se realicen estudios serios y sistemáticos sobre la religiosidad popular y sus manifestaciones, es decir, cómo se comportan las personas de acuerdo a la fe, a la religión, e implementar una pastoral litúrgica y catequética adecuada, en el que no se enseñen solo a pequeños grupos, sino también a comunidades mucho más grandes. Y por último, la formación de comunidades eclesiales en las parroquias. El capítulo 7 nos habla de la pastoral de élites. Entonces, las élites son a grosso modo los dirigentes en diversos aspectos, tanto culturales, profesionales, económicos, y que tienen roles de poder. Entonces se hace una división entre estas élites de tradicionalistas, desarrollistas y revolucionarios. Estos revolucionarios también los divide en marxistas, izquierdistas no marxistas, o ideológicamente indefinidos. Entonces nos habla de que los conservadores hacen una separación entre la fe y la responsabilidad social. Los desarrollistas tienen pues varias facetas, tienen varios puntos de vista respecto a la fe. Básicamente unos son indiferentes y otros tienen una evidencia personal de ella. Y los revolucionarios tienden a identificar o tienden a unir mejor la responsabilidad social y la fe. Pero también existe la dicotomía en que estas personas que relacionan la responsabilidad social y la fe tienen problemas con tener una relación personal con Dios. Dicen que la evangelización a este grupo debe estar ligada de manera temporal e histórica, y digamos que no deben desligar los acontecimientos ni la teología de la realidad per se. Y las recomendaciones pastorales que hacen finalmente es que
se les enseñe, teniendo en cuenta que como están a cargos de autoridad, tienen la responsabilidad de servir a la comunidad de acuerdo al cargo que cada uno de ellos tiene. El capítulo 8 nos habla de la catequesis y pues nos dice que frente a un mundo que está cambiando en ese momento es necesario realizar una transformación, una renovación precisamente del catequismo, y nos da pues algunas pautas que se deben seguir para ello, y es promover la evolución de las formas tradicionales de fe, es decir, dejar un poco de lado esas tradiciones que no se entienden y tener un sentido más reflexivo de la religión. También nos habla de evangelizar y catequizar a masas innumerables de gentes sencillas y responder a las necesidades de los académicos y de los estudiantes, pues que tienen de alguna manera mayor conflicto para aceptar el Evangelio. Una manera en la que se puede lograr esto es tener vigente tanto la promesa de un Dios Redentor y los proyectos que tiene o las aspiraciones que tienen los hombres, y de esta forma disminuir la dicotomía en el cristianismo. La catequesis también debería hacer que las personas tomen conciencia del mensaje revelado a través de la Biblia, pero esta toma de conciencia debería hacerse de manera progresiva, pues porque esa toma se hace manifiesta cuando las personas tienen experiencias negativas, ya sea individuales o colectivas. Y finalmente nos dice que esta catequesis debería asumir las angustias y las esperanzas del hombre y ofrecerles una posibilidad de liberarse de esas angustias y de llegar a un fin pues escatológico, pues en términos prácticos de la religión. El capítulo 9 se llama Liturgia. Este se divide en 3 incisos. El primero se llama Líneas Generales de la Situación Actual en América Latina. En este se habla de que se comprueba la pluralidad de situaciones en la renovación litúrgica, mientras en unas partes dicha aplicación se realiza con crecientes esfuerzos, en otra aún es débil. En general resulta insuficiente. Es una falta de una mentalización sobre el contenido de la reforma, la cual es especialmente importante para el clero, cuyo papel en la renovación litúrgica es básico. El segundo inciso se llama Fundamentación teológica y pastoral. Este habla de los elementos doctrinales. Se dice que la presencia del misterio de salvación, mientras la humanidad peregrina hacia la plena realización de la parucía del Señor, culmina en la celebración de la liturgia eclesial. La liturgia es la acción de Cristo cabeza y de su cuerpo, que es la Iglesia. Y el tercer inciso de este capítulo se llama Recomendaciones. Estas recomendaciones son referentes al obispo. Entonces se dice que el Concilio Vaticano II reconoce al obispo el derecho a reglamentar la liturgia y le urge el deber de promoverla en el seno de la iglesia local. Otro referente es que ante todo la responsabilidad pastoral de promover singular y colectivamente la vida litúrgica. El próximo capítulo, el capítulo 10, se llama Movimientos de laicos. Este capítulo tiene 4 incisos. El primero se llama Hechos, que nos dice
que nos proponemos revisar la dimensión apostólica de la presencia de los laicos en el actual proceso de transformación de nuestro continente. Para una revisión más completa deberán ser tenidas en cuenta otras consideraciones de esta misma conferencia episcopal, relativas al compromiso de los laicos en orden de la justicia y la paz, la familia y la demografía, la juventud y otras. El segundo inciso se denomina criterios teológico-pastorales. En este inciso se habla de que conforme a las obvias prioridades derivadas de la situación latinoamericana ya descritas arriba, y en armonía con los progresos de la teología del laicado inspirada en el Vaticano II, se promueve con especial énfasis y urgencia la creación de equipos apostólicos o de movimientos laicos en ambientes funcionales, donde se elabora y se decide en gran parte el proceso de liberación y humanización de la sociedad a la que pertenece. Segundo, promuévase con especial énfasis y urgencia la creación de equipos apostólicos o de movimientos laicos en los ambientes o estructuras funcionales, donde se elabora y se decide en gran parte el proceso de liberación y humanización de la sociedad a la que pertenece. El cuarto y último inciso de este capítulo se llama mociones. Este inciso habla de que la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano formula votos para que cuanto antes procedan las conferencias episcopales nacionales a la realización de los estudios necesarios para cumplir lo establecido en el número 26 del decreto mencionado en el libro. El siguiente capítulo, el capítulo 11, se llama Sacerdotes, el cual tiene 4 incisos nuevamente. El primero se denomina Observaciones sobre la situación actual. En este inciso habla de que los grandes cambios del mundo de hoy de América Latina afectan necesariamente a los presbíteros en su ministerio y en su vida. Por esto, los obispos han querido reflexionar con el propósito de contribuir a orientar la renovación sacerdotal en esta hora compleja del continente. El segundo inciso se llama Elementos de reflexión pastoral. Este dice que en la nueva alianza, Cristo Jesús es el único sacerdote mediador siempre activo ante el Padre en favor de los hombres. También dice que el ministerio jerárquico de la Iglesia, sacramento en la tierra de esta única mediación, hace que los sacerdotes actúen entre los hombres. El tercer inciso se llama Algunas conclusiones de orientación. Entonces este dice que la espiritualidad sacerdotal ha de ser una vivencia personal intrínsecamente vinculada con su acción ministerial. Entre todas las exigencias de esta espiritualidad, ninguna es superior ni más necesaria que la de una profunda y permanente vida de fe. El último inciso de este capítulo se llama Saludo fraternal. Este dice que los obispos se sientan unidos a todos los queridos humanos que en la serenidad y en la paz vienen afrontando problemas e inquietudes que ponen de relieve la riqueza de su amor y a la Iglesia y a los hombres. Dicen que unidos tratan de dar su respuesta a los problemas del hombre actual, nuestros problemas actuales. Que reflexionemos juntos apoyándonos en el don de Dios para discernir los signos en el tiempo. Esto hace que encontremos en el Evangelio la imagen más nítida de Cristo en el Señor. El capítulo 12 se denomina Religiosos. Este capítulo tiene 3 incisos. El primero se llama Misión del Religioso, el cual dice que la claridad con que amamos a Dios y al prójimo es la única santidad que cultivan todos los que, guiados por el Espíritu Santo, siguen a Cristo en cualquier estado de vida y profesión a la que han sido llamados. El segundo inciso se llama Ayornamiento, que dice que los cambios provocados en el mundo latinoamericano por el proceso del desarrollo y por otra parte los planes pastorales del conjunto, a través de los cuales la Iglesia de América Latina quiere encarnarse en nuestras concretas realidades de hoy, exigen una visión seria y metódica de la vida religiosa y de la estructura de la comunidad. Esta es una condición indispensable para que los religiosos sean un signo intangible y eficaz dentro del mundo actual. El tercer inciso se llama Pastoral del Conjunto.
Este habla de que es necesario que en nuestros planes de pastoral de conjunto puedan las congregaciones religiosas integrarse de acuerdo con el carisma, las finalidades específicas de cada instituto y las prioridades pastorales, aunque para esto sea menester abandonar a veces ciertas obras para atender otras que se consideren más urgentes y necesarias. El capítulo 13 del libro se titula La realidad. Allí nos habla de la formación de cleros en la Iglesia de América Latina, ya que ésta presenta una sociedad en movimiento que está sujeta a cambios rápidos y profundos, lo que repercute sobre la misma Iglesia y le exige una postura frente a esta situación. Por otra parte, frente a los múltiples problemas de tipo estrictamente religioso, la Iglesia se encuentra con un número cada vez más escaso de sacerdotes, con estructuras ministeriales insuficientes y a veces inadecuadas para una eficaz labor apostólica. El capítulo 14 hace alusión a la realidad latinoamericana, a la cual no se puede ser indiferente ante la injusticia social existente en una dolorosa pobreza. Nos habla de la pobreza como carencia de los bienes y de cómo los profetas la denuncian como contraria a la voluntad del Señor y que es el fruto de la injusticia y el pecado de los hombres. También nos habla acerca de la pobreza como compromiso, que se asume voluntariamente y por amor, la condición de los necesitados de este mundo para testimoniar el mal que ella representa y la libertad espiritual frente a los bienes. Sigue en esto el ejemplo de Cristo, que hizo suyas todas las consecuencias de la condición pecadora de los hombres y que siendo rico se hizo pobre para salvarnos. Capítulo 15 nos hablan de cómo en nuestro continente millones de hombres se encuentran marginados de la sociedad e impedidos de alcanzar la plena dimensión de su destino, sea por la vigencia de estructuras inadecuadas e injustas, sea por factores como el egoísmo o la insensibilidad. Por otra parte, nos habla de que es necesario poner en marcha o activar un proceso de integración en todos los niveles, desde la integración de los marginados a los beneficios de la vida social hasta la integración económica y cultural de nuestros países. Por ello, la Iglesia debe afrontar esta situación con estructuras pastorales aptas. El capítulo 16 nos habla de cómo la comunicación social es hoy una de las principales dimensiones de la humanidad, que abre una nueva época y produce un impacto que aumenta en la medida en que avanzan los satélites, la electrónica y la ciencia en general. También hace diferentes observaciones y orientaciones pastorales que anteceden y ponen en relieve la importancia que tienen hoy los medios de comunicación social, ya que sin ellos no podrá lograrse la promoción del hombre latinoamericano y las necesarias transformaciones del continente. De esto se desprende no solo la utilidad y conveniencia, sino también la necesidad absoluta de emplearlos a todos los niveles y en todas las formas de acción pastoral de la Iglesia, para conseguir los fines que se propone esta asamblea.